Buenas noches, comenzamos esta nueva edición de Decisión aquí por Canal 2 de CPTV. Estamos para todo el Valle de Punilla, para ciertos lugares de la ciudad de Córdoba y también para mi pueblo malagueño. ¿Cómo andas, Así es. Buenas noches, Fernando. ¿Todo bien? ¿Cómo están? Acá bien. Estamos comenzando una semana en la que parecen haber cambiado algunas cosas en la política argentina. Recordemos un poquito lo que ocurrió el jueves pasado en el Senado de la Nación, cuando un consenso entre todos los gobernadores y el jefe de gobierno porteño logró primero el quórum, después la mayoría y en algunos casos la votación por unanimidad, ya que la Libertad Avanza se reiteró, para 6 leyes o proyectos de leyes que podemos repasar si querés. Sí. Los proyectos que fueron convertidos en ley porque ya habían sido aprobados en la Cámara de Diputados son un aumento del 7,2% para todos los jubilados nacionales, un aumento a 110.000 pesos del bono, que actualmente es de 70.000 pesos y que lo cobran solo los jubilados con la mínima, el restablecimiento o la prórroga de la moratoria previsional, que es lo que permite que se puedan jubilar personas que no cuentan con los 30 años de aportes, y también la emergencia para la asistencia de la discapacidad. Todo eso es ley. El gobierno nacional rechaza las 4 leyes aprobadas, todavía no definió si van a ser vetadas o si van a ser objetadas judicialmente. Y después están las otras 2 que son las que pedían los gobernadores. Exactamente, 2 proyectos que tienen que ver con la distribución de fondos, que el presupuesto dice que son fondos provinciales, pero que permanecen en manos de la Nación. Son los fondos para los ATNs, lo que hoy es el presidente el que dice a qué provincia le envía. Es discrecional. Por ejemplo, Córdoba no recibió un peso ni en el 2024 ni en lo que va de este año. ¿ATN qué son? Aportes del Tesoro Nacional. Bien. Es una reserva de un 10% del impuesto a las ganancias que queda reservada para los problemas excepcionales de las provincias, que pueden ser emergencia financiera, emergencia... En Bahía Blanca también se aprobó, ¿no? La ayuda. Sí, exactamente, pero es otro caso. Sí, sí, sí. El Senado también votó la distribución de los fondos que se alimentan del impuesto a los combustibles. Y por otro lado, la resistencia al veto de la emergencia para la ciudad de Bahía Blanca, que había sido aprobada y después fue vetada por parte del presidente. Era un dinero de unos fondos, 200.000 millones de pesos para ayuda después del temporal que causó muerte y destrucción en Bahía Blanca. Bueno, recordemos que después de eso hubo una reacción del gobierno acusando a los gobernadores, diciendo que quieren destruir el gobierno, que están en contra del equilibrio fiscal, que es el principal logro hasta ahora de la gestión Milei. Y otra cosa que dejó muy en claro fue, como no podía ser de otra manera en nuestro país, un corte abrupto ya en la relación, pero total, entre el presidente y la vice, ¿no? Exacto. Como venía pasando con Cristina y Alberto, sí, con pero ya... Cristina y Cobos. Exactamente, con Chacho Álvarez y de la Rúa, con Menem y con Duhalde, sí. Pero esta vez todo muy explícito, sí, planteado directamente por los protagonistas. Hay que decir que luego de que la vicepresidenta respondiera a los ataques, planteara que ella no podía hacer otra cosa que conducir esa sesión, y llegó a decirle a Milei, en vez de castigar a los jubilados, que viaje menos, claro, y que destine menos fondos a la CIDE. Después de eso hubo ataques de una violencia muy explícita, sí, contra la vicepresidenta. Y se sumó Bullrich, ahora quiere también, recordemos cómo vino todo, el Bullrich era candidata a la presidencia, perdió en las generales, quedó el balotaje
apoyó a Milei en el balotaje y bueno, se metió de lleno al gabinete y hoy es la mujer fuerte, se la habla de que va a ser candidata a senadora, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires, bueno. pero no está confirmado. Bueno, sobre muchos de estos temas vamos a hablar en este programa. En primer término, sobre el impacto real de estas medidas sobre la economía y sobre la situación de las cuentas fiscales, pero también en el segundo bloque... No, es al revés. En el primer bloque vamos a tratar entonces el tema de la emergencia en la asistencia a la discapacidad y la crisis severa que atraviesa ese tema. Bueno, el año pasado cubrí por primera vez un evento que bueno, es plantea un antes y un después, ¿no? Para quienes hacemos notas de eventos y cierto tipo de coberturas. En este caso se trató de la bailadera. Yo sabía que en Buenos Aires se hacía algo parecido, pero la bailadera es una matiné para chicos y adultos con discapacidad que tienen en ese lugar, en este ámbito que es en el Espacio Carena, en el Centro Cultural Carena, un momento para pasarla bien, para poner música, para escuchar música, para cantar, para hacer bailar, hacer actividades recreativas. Y ahí está, estamos viendo un poco algunas de las imágenes de lo que pasó el sábado pasado. Y en esta oportunidad me puse a charlar con los papás a partir de lo que está sucediendo, sobre todo este año, con la crisis que está viviendo el sector de la gente que los ayuda, de los asistentes, los agentes que trabajan para los chicos. Y bueno, vamos a hablar con Julio Bruno, que está conectado ya, creo. Hay otros papás conectados también, creo. Vamos a ver si podemos hacer el enlace. Ahí está, mira, son un montón. Hola, buenas noches. Bueno. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les pedimos que se presenten en primera instancia. Bueno, mi nombre es Julio Bruno y soy papá de una nena con discapacidad que tiene hipoacusia bilateral. Bien, vamos con la segunda mamá del costado. Hola. Me habló de lado. Sí. Sí. Hola, buenas noches. Tiene el micrófono apagado. Tiene el micrófono apagado. Claro. Ahora sí. Ahora sí. Hola, buenas noches. Soy Mariana, mamá de Matías, que tiene X frágil. Bien, la última mamá. Bueno, hola, buenas noches. Mi nombre es Alicia, soy mamá de Federico. Federico tiene parálisis cerebral, trastorno generalizado del desarrollo. Bueno, no tiene lenguaje. Tiene 29 años, mi hijo. Bueno, ¿qué les ocurre frente a la discusión a la que estamos asistiendo? El Congreso, el Senado transformó en ley la emergencia para la asistencia a la discapacidad. El presidente ya dijo que piensa vetar esa ley. ¿Cómo miran todo eso que está pasando y qué les pasó como papás frente a eso? Bueno, no sé quién... Como quieran, adelante. La verdad que el camino de la discapacidad es muy difícil y no es este año el primero en el que tenemos inconvenientes con las prestaciones o con los aranceles, con la cobertura. Siempre ha sido como un sector bastante dejado de lado, lamentablemente, y es mucha la lucha que tenemos los padres. Voy a hablar personalmente con la obra social, con todos los papeles y la burocracia que se tiene a la hora de que te avalen un tratamiento, una medicación, un acompañamiento terapéutico, un centro educativo terapéutico, cualquiera sea de las cosas que ellos necesitan, que son muchas, es cierto, lo sabemos, pero que es lo único que tienen nuestros hijos para poder, ni siquiera digo igualarse a la vida sin discapacidad, pero sí por lo menos mejorar en algún porcentaje su calidad de vida. Y es muy difícil la autorización, el que acepten
el monto que pide, porque hoy en día todo está estipulado, el monto que se cobra para usted, para un tratamiento psicológico, etcétera, etcétera, pero las obras sociales muchas veces no acuerdan con eso y abonan mucho menos de lo que se pide, y la diferencia siempre la familia quiere estar apoyando, tratando de hacer que nuestros hijos tengan esto que tanto necesitan. Eso por ahí uno piensa, parece que estuviese pidiendo limosna, que estuviese pidiendo una dádiva, pero es en realidad lo que el médico neurólogo, lo que los especialistas nos certifican a nosotros que nuestro hijo necesita. Entonces, no es un pedido por ti o porque uno quiere llevar a su hijo a terapia, sino a distintas terapias, Está bien. sino que es lo que ellos necesitan, porque él necesita. Pedimos cosas que no necesitamos. Julio, cuando charlamos el otro día, cuando se hacía este evento, hablaban ustedes de que, bueno, como decía la mamá recién, esto no es algo que esté pasando ahora. Pero ahora, por ejemplo, tienen que ir a hacer el trámite para demostrar que sus hijos tienen todavía la discapacidad, y hay casos que son irreversibles, ¿no? Claro, nos obligan a ver, hay un control sobre las pensiones, ¿no? Para justificar la discapacidad de los chicos. O sea, es una cosa inédita, nunca vista. Tenemos que pasar encima por un montón de papeles en lugares y espacios y atendidos por personas que ni siquiera saben de la temática. Son todos secretarios o funcionarios que no tienen ni idea de lo que es una discapacidad. Te miran a tu hijo, a tu hija y no saben ni decir el síndrome que tiene y dudan o sea, en mi caso, me decían, bueno, pero tu hija no necesita la pensión, o sea, no necesita esa ayuda, pero le digo, es discapacitada y va a seguir siendo hipoacúsica por el resto de su vida. O sea, hay unas situaciones, hay condiciones que no van a cambiar. Sí, pero no entiendo el síndrome, no lo escuché nunca, no, o sea, tenemos que pasar por ese manoseo, esperar horas y horas que te den un turno, levantarte a las 5 de la mañana con todo lo que eso significa, pasar por un montón de papeleo, llevar un montón de justificativos que ya están hechos hace 25 años que los venimos haciendo, que ya están aprobados, que ya están hechos, pero desde el principio, que es una condición que nuestros hijos no van a cambiar. Eso Lo único tendrá que que ver, queremos eso tendrá que ver con con el único argumento que le escuché esgrimir al gobierno, que es que hay numerosas pensiones mal otorgadas. ¿Tendrán que ver con eso? ¿Esos controles son nuevos? Tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso y está bien que se controle, pero a ver, hay chicos y personas que no tenés que controlarlas directamente, o sea, no hace falta que hagas pasar a una persona para... A ver, si tiene síndrome de Down, ¿qué va a cambiar su síndrome? O sea, ¿qué necesitas ver? Entonces, todas esas manipuleos, esas cosas de llevar, son cansadoras, como si no tuviéramos cosas por encima, cuestiones o luchas que tenemos que hacer todos los días, que la vamos a seguir teniendo, como para estarnos encima pasando por esta situación y circunstancias, encima pasándolo a tu hijo, como dice la otra Alicia, es como pedirle limosna, un favor, que me hagan un favor y que me dejen la pensión para mi hijo para el día de mañana, que pueda tener algo para poder manejarse su vida. O sea, no es nada más que eso. Encima, hay que ser realista, la pensión es mínima también. O sea, que tampoco es una cosa que imposible, una cosa que se van a pagar para toda la vida. Es una pensión, un monto significativo nada más. O sea, pero esas cuestiones de manoseo son las que estamos cansados. La verdad es que estamos cansados con el patos. Hubo este año, bueno, fue noticia nueva en estas últimas horas, Ian Moche, este nene que es un influencer, que bueno, tuvo un cruce muy fuerte, sobre todo él recibió mucho maltrato por parte de los allegados al presidente Milei, y
Bueno, ¿cómo ven estas situaciones que se plantean? Recuerdo también un retweet del presidente con el gobernador de Río Negro, con rasgos de un nene down, que fue también cuando empezó a tener cruces con los gobernadores, el presidente con la aprobación de la ley bases, creo que era. Pero bueno, ¿cómo ven estas situaciones? Mariana. Sí, es lamentable, es muy lamentable, o sea, no se puede creer esto de un presidente, eh, la verdad que es muy lamentable, o sea, se la agarre con un chiquito que tiene autismo, que no, realmente es muy lamentable, no se puede creer. Es muy triste. Sí, Es muy no. triste que tengamos que pasar por estas cuestiones. Vuelvo a decir lo mismo, como si no tuviéramos o como si ellos no tuvieran ya demasiado con su condición, con su discapacidad, para estar lidiando con la discriminación, con la falta de empatía, con la burocracia. Tienen derechos como cualquier ser humano. No puede ser que estemos mendigando Y y derechos que que no han puedan. costado mucho conseguir, han Claro. costado Derechos mucho que han conseguir. costado muchísimo, Y exactamente, la Exactamente. ahora lucha interminable. tienen, se los quieren sacar. Es increíble. Y encima toda la gente que está alrededor de ellos, que trabaja, cada cosa, cada profesional que está al lado de ellos, consigue, a veces demoran meses para conseguir solamente algo. Es un trabajo que no tienen ni idea ninguno de Paguen. todas las personas, de nuestros funcionarios, no tienen ni idea de el trabajo que hacen desde transportista, de que tampoco cobra, a esa gente realmente tiene un amor por esos chicos, porque a veces pasan meses sin cobrar, y sin embargo vienen, sin embargo están, sin embargo los apoyan, sin embargo trabajan. Para a veces los objetivos son a largo plazo, son para un año a veces para conseguir que tengan una independencia mínima a veces, un gesto, una mirada, agarrar algo, un movimiento, un trabajo de hormiga que se hace, que estas personas hacen, que todos los profesionales y no se les quiere pagar, no se les paga, se los manosea, se les baja, son realmente irrisorias los montos que se les paga, tienen que justificar horas, tienen que justificar por qué lo hacen, gastan combustible, gastan en horas, y es una cosa de, voy a decir, ¿por qué tenemos que estar pasando? Pero no es ahora, es hace mucho tiempo, siempre lo hemos pasado. Pero ahora es como que Discúlpenme una está como cosita. peor. Discúlpenme una cosita. Tenemos un micrófono que hace un ruido horrible en la comunicación. Creo que es el de Mariana. ¿Podemos probar, Mariana, que cuando no estés hablando lo apagues? Sí, sí. Porque retumba con lo que dicen Ahí los está. demás. Exactamente, era ese. Sí, yo Quería... quería llegar a la pregunta Adelante. que hicieron hace un ratito, si se puede, que la verdad que nosotros entendemos, los que vivimos la discapacidad, que hay mucho desconocimiento y mucha ignorancia. Y muchas veces sufrimos discriminación y maltrato, porque la gente no entiende qué es lo que vivimos nosotros. No es una vida fácil de llevar adelante. Ahora, ante la pregunta del presidente, realmente uno no puede comprender cómo personas educadas, cultas, que están en un nivel diferente, pueden tener este tipo de actitudes con nuestros hijos, con cualquiera, porque para nosotros cualquier persona con discapacidad es cercana, porque sabemos lo que se siente. Y es muy triste ver que quienes nos gobiernan miran para otro lado. Nosotros hemos hecho, ayudamos, tratamos de ayudar en las marchas que se hicieron para la ley de emergencia y demás. Y ahora escuchar que se va a vetar así como si nada, realmente es triste, genera mucha impotencia. A mí me gustaría que nos escucharan. A ver si porque mi hijo no puede hablar,
solamente lo puedo defender yo, y así como nos pasa a casi todos los padres. ¿Por qué no nos escuchan? No estamos pidiendo riqueza, simplemente estamos pidiendo lo que ellos necesitan. Bueno, les agradecemos muchísimo. Quería consultarlos Sí. primero si encuentran la misma hostilidad en la provincia, si hay alguna diferencia en el trato, y por otro lado preguntarles sobre el discurso de Luis Juez, que fue quien llevó a la Cámara una postura bastante similar a la que están planteando ustedes, aun cuando Los otros a temas no. sabiendas de que no iba a ser muy bienvenido por parte del gobierno nacional. ¿Han tenido algún contacto con él? No. Pero bueno, votó a favor, bueno, debido a que él tiene una hija Claro. con discapacidad y bueno, tenía que votar a favor. Tu discurso fue muy sentido, ¿no? Fue muy sentido, sí. Fue muy sentido. Eh, Y la verdad que siempre le pedimos, los papás ven que no mire para otro lado, que él sea nuestra voz, porque es el que está más cerca. Y creo que obviamente se jugó mucho porque no debe haber sido bien recibido su discurso. Pero lamentablemente a nivel gobierno, no importa si es nacional o provincial, hay muchísimo. Nosotros pertenecemos a una fundación que recibe a veces ayuda del gobierno municipal, y podemos decir que ahí tenemos un apoyo muy importante, pero a nivel general, a nivel ley, hace falta que esto sea nacional, que esto sea reconocido, que esto no nos pongan más trabas de las que tenemos. Vivimos con trabas. Y por otro lado, que el gobierno tome las medidas administrativas que necesita para constatar si el problema son las pensiones mal otorgadas. No es tan complicado hacer un control. Pasaron Claro. 19 meses desde Sí. el inicio de la gestión y optó por desfinanciar todo el sistema para no hacer los controles que correspondería hacer, por otra parte. Claro, puntualmente. O sea, pasar por esos controles como manoseo, como te les decía, es una cosa cansadora, como si no tuviéramos ya demasiado con todo lo que tenemos que hacer para ir a decir, sí, mira, mi hijo es discapacitado, mira bien, fíjate, que está bien todos los controles, pero debe haber otras formas de hacerlo, debe haber otra manera de hacerlo, y debe haber otros lugares de donde pueden recortar el presupuesto como para no cortar por lo más delgado, como siempre, que somos nosotros y los jubilados, y porque somos los que no podemos hacer, no cortamos calles, no paramos, no paramos nada, no prendemos fuego nada, no hacemos problemas que hacen otros gremios grandes, o sea, somos los más débiles y por eso nos pisotean constantemente. Y eso, bueno, uno ya está cansado, ¿no? Está bien. No es de ahora. Les agradecemos mucho los testimonios que nos dieron y bueno, y ojalá que no haga falta que los legisladores tengan un hijo con la misma dificultad para poder Para tener ponerse empatía, en el lugar claro. de ustedes, ¿no? Exactamente. Eso es lo más increíble de todo. exactamente. Bueno, mucha Muchas suerte gracias. y ojalá que, yo creo que hay una alta chance de que el Congreso, ambas cámaras, que es como tiene que ocurrir, resistan al veto del presidente y la ley quede vigente. Me parece que es un tema donde le va a ser muy difícil al gobierno dar vuelta esa ley. Muchas gracias. Esperemos Muchísimas que- gracias. Buenas Esperemos que noches. sí. Muchas gracias por el espacio. Bueno, muchísimas Muchas gracias por la gracias. espacio. Bien, vamos a Bueno, nosotros seguimos, sí, vamos a un corte. un corte chiquito. ¿Está el otro? Queridos vecinos, hoy es un día histórico. Reasumimos el servicio integral de cloacas de Villa Carlos Paz y para la región.
Cumplimos. Vamos a reducir el 50% de la tarifa integral de agua y de cloaca comparándonos con lo que cobraría la cooperativa integral. Hemos puesto fin a 10 años de ilegalidades, de corrupción de estos delincuentes, de los dirigentes de la cooperativa integral, que con el apoyo de la casta corporativa local integrada por los sectores del kirchnerismo y la mayoría de la dirigencia de la oposición. Durante 10 años, estos delincuentes nos cobraron en forma indebida más de 54.000 millones de pesos. Hoy necesitamos una inversión mínima que supera los 2.000 millones de pesos para poner en funcionamiento el sistema de diques locales de Villa Carlos Paz. Desde Córdoba decidimos actuar, enfrentando el cambio climático con decisión política y capacidad de respuesta, fomentando la economía circular y el desarrollo sostenible, impulsando el financiamiento verde, promoviendo la transición energética y protegiendo nuestra biodiversidad. Trabajamos desde el territorio, con conocimiento científico e innovación, con una visión inclusiva, regional y latinoamericana. Este 1, 2 y 3 de julio te invitamos a ser parte de la Conferencia Climática Internacional y la 5ª edición de la Cumbre de Economía Circular en el Centro de Convenciones Córdoba. Inscripciones abiertas en conferenciaclimática.cba.gov.ar. Invita a Gobierno de la Provincia de Córdoba. Córdoba da un paso histórico en el cuidado de la salud. Sumamos 66 unidades de terapia intensiva móviles a la red de traslado de pacientes de gravedad. Se trata de ambulancias. Cada minuto salva una vida. Y para eso hay que llegar primero, pero llegar con el equipamiento justo. Llegar con unidades dotadas, con el mejor equipamiento posible. Cada unidad está preparada para atender y trasladar pacientes adultos, pediátricos y neonatales en situaciones críticas, conectando hospitales de capital y el interior, acortando distancias y salvando vidas. Todos los hospitales de la provincia, estén en el interior de interior o estén en capital, se van con ambulancias nuevas. Córdoba tiene superávit fiscal y lo utiliza como una herramienta al servicio de la comunidad, impulsando inversiones que mejoran la calidad de vida de los cordobeses. El 1, 2 y 3 de julio en la provincia de Córdoba se va a llevar adelante la primera Conferencia Climática Internacional, un espacio en donde vamos a explorar nuevos desafíos y buscar soluciones innovadoras para un futuro mejor. Sumate a la primera Conferencia Climática Internacional en Córdoba. Te esperamos. Declaramos la emergencia ambiental. Nos pudrieron los ríos y el lago de la ciudad. Esta declaración ha sido avalada por dictámenes de profesionales con conocimiento específico en esta materia, en la cual expresan que hay un posible riesgo potencial de daño a la salud pública y al ambiente de la región. Villa Carlos Paz en Soledad es el único municipio de la región que permanentemente invierte en obras de cloacas. Estamos llevando adelante una obra emblemática de cloacas que va a beneficiar a más de 10.000 vecinos del Distrito Oeste, que se van a sumar al 67% de la población que ya tiene el servicio. ¿8:30? 20:30. Vamos a la segunda nota. Uno de los temas que planteamos al comienzo del programa, que lo dejó muy bien claro Virginia, tiene que ver con lo que plantea el gobierno, sobre todo con el financiamiento y el momento este del el equilibrio fiscal, que no me salía. ¿Cómo se sostiene el equilibrio fiscal tocando los distintas clavijas que el gobierno ha tocado para, según lo que plantea Milei, no se vaya todo a donde no quiere que se vaya? Concretamente, las dos leyes que aprobó el Senado el jueves pasado, que le dio media sanción, recordamos, es la distribución automática de los fondos que el presupuesto prevé para ATNs y algunos fondos del impuesto a los combustibles. Para analizar esto, para tratar de ponerle número y cuantificar y ver si el gobierno realmente tiene razones valederas para
rechazarlos y decir que va a vetar las leyes. Nos acompaña el economista Diego de Quino. Buenas noches, Diego. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, ¿cómo estás? Bien. ¿Hay razones presupuestarias para semejante reacción del gobierno? ¿Es insalvable lo que las dos leyes que votó el Senado? No solo las dos leyes de los gobernadores, sino los 4 proyectos de ley que también fueron aprobados, ¿no? Me da la sensación que ante todo hay un problema de quién manda. Creo que el gobierno no se siente cómodo cuando el sistema del Congreso le obliga a direccionar recursos o aplicar gastos, porque no nos olvidemos nunca que estamos sin presupuesto, ¿no? Este gobierno lleva ya 18 meses y un poco más sin presupuesto, con lo cual, digamos, ellos se sienten muy cómodos sin que nadie intervenga en cómo se gestionan las partidas de recursos y de gastos. Entonces creo que el principal problema para mí, ¿no?, tiene que ver con eso. Después las leyes que se votaron en el Senado, tanto las que vos señalabas, como el tema previsional, ¿no?, la recomposición de haberes previsionales, y también la ley de discapacidad, creo que tienen métricas distintas. Sí creo que la que más le complicaría el futuro de la gestión del gasto es la previsional, porque... La moratoria, decís. No solo la moratoria, sino la recomposición de haberes del 7% que se perdió en enero del 2024 y como es, y la actualización del bono con inflación, ¿no? Eso le pondría una presión en una partida muy importante. Recordemos que el gasto previsional en Argentina debe estar en el orden del 35% del total del gasto del Estado Nacional, o inclusive un poco más, ¿no?, cuando se suman las otras partes de lo que gestiona ANSES. Con lo cual, si eso entra en una inercia de actualización, creo que eso le conflictúa la toma de decisiones, que es algo parecido a lo que le está ocurriendo del lado de los ingresos con las retenciones, ¿no? Porque ahí realmente no se entiende la línea argumental del gobierno de haber eliminado el impuesto país al consumo con las tarjetas, ¿no?, y la compra de dólares, y dejar fijo, ¿no?, un impuesto absolutamente distorsivo como son las retenciones. Lo que pasa es que, bueno, el día que las retiren a las retenciones, no creo que las puedan volver a poner, ¿no? Con el tema previsional, cuando se comience a actualizar con los retrasos y los rezagos que tiene tanto el bono como este gap que había quedado de más del 7% de enero, le mueve el amperímetro. Digamos, hagamos un cálculo simple. ¿Cuánto se ganó el gobierno con ese 7% de enero del 2024? Lo que ocurrió en enero 2024 es que hubo una inflación de más de 20%. 19 meses, obviamente. Fue menos del 13 o 13, ¿no? Ese 7%, 7 y pico, ¿no?, si vos lo corres desde aquel momento hasta ahora, son con los medio aguinaldo 19 meses y medio, o 19 meses. Si lo multiplicás más o menos por el total del gasto previsional, te da más o menos en el orden de los 60.000 millones de dólares. ¿Se entiende? Es muchísimo. Entonces, y el haber mínimo estaría en unos 425.000 pesos, una cosa en ese orden más o menos. Se aproximaría a la canasta mínima, ¿no? Más el bono, ¿no? Porque el bono también no se actualizó más, se dejó en 70.000, la inflación de ese momento ahora creo que es más del 50%. Diego, uno de los planteos que hacían algunos economistas, recuerdo cuando empezaba a moverse los primeros meses el plan de Milei y de Caputo, es justamente que se había respaldado en los jubilados, ¿no? Quizá el sector más vulnerable de la economía del país. Como economista te lo pregunto, ¿hay posibilidades de armarlo por otro lado el plan, que haya déficit cero pero que no se toque a los sectores más vulnerables? Recién tuvimos nota, por ejemplo, con papás de chicos discapacitados que están sufriendo hoy la merma también de muchos servicios que se les brindan.
Mirá, la manera de cómo entrar cortando, ¿no? Que es lo que hizo el gobierno. Digamos, el presupuesto nacional, vuelvo con esto, ¿no? Más o menos el 40% del gasto es gasto provisional. Un 10-12% son salarios, ¿no? Que es a la motosierra de Sturzenegger, ¿no? Los despidos, los achiques de reparticiones públicas. Digamos, es muy significativo, con lo cual cualquier stand-by que hagas cuando hay un proceso alto de inflación, que es de donde venimos, el ahorro es extraordinario, ¿no? Y esto es lo que ha pasado. ¿Qué alternativas existen? Creo que la alternativa real, ¿no? Sin cortarle otro miembro más, como si fuera un cuerpo, ¿no? Al Estado, ¿no? Que digo, dejo de cortar esto y corto otra cosa, tiene que ver con recrear algo que el gobierno está enfrascado, pero me parece que empezó a errar el rumbo en la última parte del fin del año pasado, que es volver a recrear el crédito, ¿no? Porque la manera que tienen los estados de salir de esta situación es accediendo a crédito. Claro. Y cuando yo digo crédito, no tiene que ver con ir a pedir plata al Fondo Monetario, tiene que ver con la capacidad que tienen los gobiernos, como hace el gobierno de Japón, el de Estados Unidos, los europeos, inclusive vecinos como los nuestros, ¿no? Brasil, Perú, ¿no? De poder colocar deuda que le permita no endeudarse más, sino renovar los vencimientos de deuda y buscar mejores tasas y mejores plazos. Y si amplía la capacidad de deuda, tiene que ver con obra o con resultados palpables. Pero para contrariar esto, ¿no? Pensemos que ahora, la semana pasada, el gobierno pagó más de 4.000 millones de dólares por el canje, por los bonos del canje de la deuda de 2020, y el 9 de enero pagó una cantidad parecida. O sea, el gobierno lleva pagado en 6 meses y un poquito, o 6 meses, ¿no? Alrededor de 8.000 millones de dólares. ¿De dónde sale eso? Bueno, sale de esta puesta en gestión que ha hecho el gobierno y que no le permite o no puede aún volver a los mercados voluntarios, ¿no? Volver a los mercados voluntarios, yo recalco esta idea, el fallo de la jueza Presca con YPF contamina, ¿no? Este retorno, tiene mucho tufillo a lo que le pasó al gobierno argentino en el 2014, cuando la presidenta era Cristina Fernández de Kirchner y el ministro de Economía, Kicillof. Tenían todo listo para la vuelta a los mercados voluntarios de crédito, y de hecho la provincia de Buenos Aires, aquella vez como la provincia de Córdoba tenía lista una emisión, iban a salir a colocar a una tasa cercana al 10, un poquito menos, tal cual hizo Córdoba, haciendo una especie de avanzada subsoberana, para que luego fuera el soberano. Bueno, Griesa en aquel momento sacó el fallo 72 horas antes, bueno, acá Presca lo sacó 72 horas después que Córdoba colocó deuda, ¿no? Con lo cual yo creo que todo esto entorpece y le quita un montón de herramientas al gobierno, ¿no? Esta es la realidad. Para defender lo que vos me estás planteando, ¿no? Como principio, que es el equilibrio fiscal. No nos olvidemos nunca que el gobierno decidió suspender la obra pública y suspender las transferencias no automáticas a las provincias, que es una de las leyes esta que se votó, ¿no? Entonces, no es solamente la parte previsional, sino es un cortar recursos que naturalmente se iban con una mecánica habitual y aparte, como diríamos, empezar a escribir todo bajo la línea, porque todo esto es sin presupuesto, ¿no? Los recursos del Tesoro desde marzo a abril de adelante de este año, el gobierno los dispone como les parece en función de decretos o resoluciones. No hay un control ex ante, ¿no? Te vas enterando cómo va ocurriendo, cómo va resultando. También hay una porción muy importante de recursos retenidos directamente, que está claro que deberían ser enviados a las provincias y que el gobierno desconoce esa legislación vigente. Por ejemplo, los fondos de las cajas jubilatorias no transferidas. En el diálogo totalmente inédito de todos los gobernadores y el jefe de gobierno porteño, porque esa es la circunstancia política que vino a cambiar un estado de cosas que en los primeros 19 meses de su gestión Milei pudo disfrutar, que fue tener un grupo más dialoguista
y un grupo más opositor. El gobierno logró ponerlos a todos en el bando de los opositores, por lo menos la semana pasada y en esa circunstancia. Uno de los argumentos que se empieza a escuchar de algunos gobernadores es que ese equilibrio o superávit fiscal que exhibe el gobierno como su gran logro carece de legitimidad porque, entre otras cosas, además de financiar sectores muy críticos, es reteniendo fondos ajenos. ¿Hay alguna lógica política en eso que plantean, Diego? Hay una lógica, creo que no hay que perder de vista lo siguiente, ¿no? El gobierno llegó con un plan que lo fue mostrando a medida que lo iba ejecutando, ¿no? Tenía, como yo digo, este es un gobierno que no explicita los fines sino los medios, ¿no? Los fines son consecuencia de los medios que pone al frente, ¿no? Entonces, dice, voy a recortar porque esto me permite tener equilibrio superior presupuestario y el fin va a ser que la Argentina sea próspera, ¿no? Pero este gobierno, cuyos medios han estado enfocados en achicar, recortar, reducir el tamaño del gasto público y fundamentalmente el Estado, porque han empezado a cerrar reparticiones y despedir personal y suspender la obra pública. Cuando uno mira lo que pasó, no solo en las provincias, sino en los municipios, yo lo digo bien, ¿no? No pasó nada, ¿no? Entonces, acá hay una tensión de dos tiempos, ¿no? Porque no hay ni siquiera un distrito que haya acompañado realmente esto, ¿no? Obviamente que hay algunos gobernadores que han sido más cercanos, intendentes, especialmente algunos del conurbano, que se acercan a sacarse fotos y eso, pero cuando uno mira el detalle, ninguno hizo un recorte, ¿no? No, hicieron un ajuste también por licuación de salarios. Por lo menos en Córdoba también la variable de ajuste fue el salario de los empleados estatales y las jubilaciones provinciales también. Exactamente, son ajustes más de sintonía fina aprovechando las circunstancias. El gobierno metió un hachazo, ¿no? Un hachazo enorme, como se decía Fernando, 50.000 empleados públicos, tocando sectores muy postergados, ¿no? Entonces creo que lo que se empieza a manifestar es eso, y en ese sentido creo que es de índole política la discusión, ¿no? Porque por un lado el gobierno nacional le está planteando a los gobernadores, que de hecho el presidente lo empezó a decir, ¿no? Ustedes tienen que ajustar ahora, bueno, el ministro de Economía con el tema de quitarle la herramienta de cobrar tasa a los municipios, ¿no? Sobre tasa en determinadas facturas de servicios públicos, o inclusive en el tema del combustible. Es decir, lo único que hizo el gobierno nacional es decir, ustedes lo tienen que hacer, pero realmente ninguno de los gobernadores, de los intendentes, lo hizo en la magnitud y en la velocidad que lo hizo el gobierno nacional. Con lo cual, claramente, me parece que se definen dos horizontes, ¿no? Dos partidos, y creo que de eso se trata la puja. La novedad que vos planteás es esta, ¿no? Hay como una unanimidad del subsoberano diciendo, nosotros no vamos a hacer lo que vos hiciste a nivel nacional, ¿no? Yo creo que es el mensaje. Sí. Y si lo hacemos, lo vamos a hacer después que me deje esto y todo esto, ¿no? Que eso es un tema muy largo, ¿no? Porque imagínate, hasta que eso realmente se desgrane, no se va a resolver en un mes, ¿no? Con lo cual yo creo que la situación, insisto con esto, de orden política, donde los gobernadores, a ver si termino de redondear la idea, que vienen más de la política tradicional, trabajan su lenguaje, ¿no? Sobre los fines, donde le plantean a la sociedad, vamos a hacer rutas, vamos a tener jubilados que perciban buenos haberes, vamos a tener un sistema de protección. Y luego buscan los medios, ¿no? Esa es la receta tradicional, para esos fines. Después se ve si se fracasa o no. El gobierno nacional, si vos le prestás atención, es un gobierno que ensalza medios, ¿no? Dice, yo voy a cortar acá, voy a achicar lo otro, voy a cerrar lo otro, voy a echar esto, me voy a pelear con aquel, no te voy a dar la plata a vos. Y voy a decir, ¿para qué haces todo esto? No, porque hay una idea, ¿no? General, mucho más elíptica de que vamos a estar mejor. Pero no hay una transmisibilidad, ¿no? Entonces digo, creo que acá se están empezando a chocar dos mundos que claramente creo, no soy analista político, me parece que acá el gobierno, ¿no? Está tratando de forzar una discusión de cara a octubre, ¿no? Claro. Se hablaba cuando estábamos en la campaña antes de la elección de la dolarización.
Hoy estamos como la vereda casi opuesta, ¿no? Estamos como un peso, con la fortaleza del peso. Sí, claramente, ese es un punto que el presidente no honró con su relato, narrativa de la campaña, inclusive hasta que llegó el cargo y lo asumió. Digamos, no obstante, yo creo que más allá de que el gobierno tiene una defensa cerrada en el valor del peso, creo que Argentina seguimos, ¿no?, preocupados por el dólar, ¿no? Sí, que además empezó a subir un poquito. ¿no? Entonces creo que el gobierno en ese sentido, y que es un gobierno que va, como digo yo, desde medios, con lo cual va ajustando. A mí no me extrañaría que en algún momento vuelvan sobre el punto, ¿no? De alguna manera, porque el gobierno, de hecho el presidente lo ha dejado trascender en algunos reportajes que yo he escuchado diciendo lo voy a cerrar al Banco Central, ¿no?, en el sentido de quien gestiona la política monetaria. Con lo cual, yo creo que desorientó al mercado, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver con que el ministro de Economía que él sumó, y que es un ministro muy importante del gabinete, ¿no?, que es Caputo, no era alguien que estaba en el concierto de sus referentes para ese cargo, para el Banco Central antes de asumir, ¿no? Entonces, ahí hubo un ajuste de realidad, me parece, que tuvo el gobierno, y esa fantasía de dolarizar, no sé si ustedes acuerdan, ¿no?, que había quienes decían que muy fácilmente en 60 días se dolarizaba la economía porque se conseguían dólares de acá y de allá y de allá. Bueno, eso para mí era una fantasía, ¿no? Entonces esa apuesta en realidad nos pone donde estamos ahora, ¿no? Pero yo insisto con esto, no lo veo al gobierno, a la narrativa política enamorada del peso, ¿sí? Sí veo al equipo económico defendiendo el tipo de cambio hasta las elecciones. Diego, ¿cuánto empezás a notar ya el impacto del tema de la apertura, sobre todo el ingreso de productos importados sobre la actividad, la producción y el empleo, que parece ser el cuco, claro, el tema que todo el mundo está previendo que va a empezar a ser problemático en el corto plazo? ¿Crees que es así? Sí, creo que hay, ¿no?, que es un mar de fondo que cada vez va aumentando, ¿no?, y empieza a preocupar en determinados sectores, ¿no? Entonces, digamos, hay uno que es como evidente, o dos, uno el textil y el otro el turismo, ¿no? Son dos sectores que están, exactamente, que por la misma variable, ¿no?, que tiene que ver con el tipo de cambio, la facilidad en el caso de textiles de poder traer mercadería del exterior puerta a puerta, y en el caso del turismo, ¿no?, la simetría enorme de precios que hay con la región y con otros lugares del mundo. Con lo cual, yo creo que si, como suelo decir, si el dólar de mediano plazo va a ser ¿no?, básicamente, si los salarios de mediano plazo van a ser los que tenemos hoy, que están entre un 18 y un 33% detrás de los valores de los últimos 8 años, si las tarifas de servicios públicos van a ser estas, que todavía tienen un retraso del orden del 20 y el 25% para encontrar su punto de equilibrio y que sea autosustentable el sistema en materia no solo de servicios, sino de inversión. Y si las retenciones van a permanecer ad infinitum, o sea, si estos 4 precios se van a sostener en el mediano plazo, en los próximos 5 años, hay que prepararse para un nuevo conjunto de ganadores y perdedores dentro de la economía. Y en ese corte de ganadores y perdedores, bueno, me parece que hay, por el lado de la oferta, hay sectores que van a estar beneficiados, ¿no? Los sectores de la minería, el petróleo, la extractiva, son sectores que se van a beneficiar, parte de la agroindustria también, parte de la industria, y después, bueno, la construcción, el comercio, el resto de la industria más chiquita, la construcción más chiquita va a estar muy sufrido, ¿sí? Y por otro lado, del lado de las familias, yo creo que acá lo que estamos empezando a percibir en la conversación es que quienes están pagando este cambio del modelo de ingreso-consumo y del ingreso disponible es lo que en Argentina se conoce como la clase media, ¿no? Yo creo que los sectores más populares están
mejor en términos relativos por la baja de la inflación, Claro. con lo cual eso les permite gestionar mejor su mes. La parte de arriba, el segmento EC, está muy cómodo, está accediendo a bienes de consumo que no podía, por eso tenemos un boom en venta de autos, por ejemplo. Por ejemplo, la venta de autos no se está vendiendo con la plata que se hace, ¿no? Se está vendiendo con la plata que estaba guardada de antes, ¿no? Exacto. Con el ¿Se colchón. entiende? Claro, y la clase media, como yo digo, los que ganan entre 1,5 millones y 3 millones de pesos como grupo familiar, son los que por el momento no resignan estar en esa situación y o se gastan los dólares del canuto, por decirlo bien, o se están endeudando, que es lo otro que Exacto. estamos viendo que empieza a aparecer, ¿no? Exacto. Porque no quieren renunciar a ajustar su patrón de consumo. Ahora, si esto se sostiene, yo insisto, salario, tipo de cambio, retenciones, que está vinculada a la cadena de alimentos, Y tarifas. y tarifas, lo más probable es que vaya a haber un ajuste más pronto que tarde en un sector muy amplio de la clase media en materia de consumo, ¿no? Que eso implica resignar cosas, ¿no? O cambiar la forma en que uno vive, ¿sí? Bueno, Diego, te Muchas agradecemos gracias. mucho. Claro, como siempre. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Estaba pensando sí. que tengo una perra que se llama Asia que rompe colchones, Ajá. pero no apareció plata. Los dólares no están. No apareció plata y los colchones son Los colchones carísimos. son carísimos, me rompen los colchones y la plata no está ahí. Bueno, vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida para la despedida. Queridos vecinos, hoy es un día histórico. Reasumimos el servicio integral de cloacas de Villa Carlos Paz y para la región. Cumplimos. Vamos a reducir el 50% de la tarifa integral de agua y de cloaca comparándonos con lo que cobraría la cooperativa integral. Hemos puesto fin a 10 años de ilegalidades, de corrupción de estos delincuentes, de los dirigentes de la cooperativa integral, que con el apoyo de la casta corporativa local integrada por los sectores del kirchnerismo y la mayoría de la dirigencia de la oposición. Durante 10 años, estos delincuentes nos cobraron en forma indebida más de 54.000 millones de pesos. Hoy necesitamos una inversión mínima que supera los 2.000 millones de pesos para poner en funcionamiento el sistema de diques locales de Villa Carlos Paz. Desde Córdoba decidimos actuar, enfrentando el cambio climático con decisión política y capacidad de respuesta, fomentando la economía circular y el desarrollo sostenible, impulsando el financiamiento verde, promoviendo la transición energética y protegiendo nuestra biodiversidad. Trabajamos desde el territorio, con conocimiento científico e innovación, con una visión inclusiva, regional y latinoamericana. Este 1, 2 y 3 de julio te invitamos a ser parte de la Conferencia Climática Internacional y la 5ª edición de la Cumbre de Economía Circular en el Centro de Convenciones Córdoba. Inscripciones abiertas en conferenciaclimática.cba.gov.ar. Invita a Gobierno de la Provincia de Córdoba. Córdoba da un paso histórico en el cuidado de la salud. Sumamos 66 unidades de terapia intensiva móviles a la red de traslado de pacientes de gravedad. Se trata de ambulancias de alta complejidad, 0 kilómetro, equipadas con tecnología médica de última generación. Que frente a una emergencia, cada minuto salva una vida. Y para eso hay que llegar primero, pero llegar con el equipamiento justo. Llegar con unidades dotadas, con el mejor equipamiento posible. Cada unidad está preparada para atender y trasladar pacientes adultos, pediátricos y neonatales en situaciones críticas, conectando hospitales de capital y el interior, acortando distancias y salvando vidas. Todos los hospitales de la provincia, estén en el interior del interior o estén en capital, se van con ambulancias nuevas. Córdoba tiene superávit fiscal y lo utiliza como una herramienta al servicio de la comunidad, impulsando inversiones que mejoran la calidad de vida de los cordobeses.
El gobernador Martín Yayora presentó 600 nuevas motocicletas para la policía de Córdoba para reforzar las tareas de patrullaje preventivo tanto en la ciudad de Córdoba como en el interior provincial. Sigamos trabajando juntos. Recuerden que nosotros somos la esperanza de que la sociedad progrese. Sigamos dándole el combate a los delincuentes. Yo, como digo siempre, quiero los delincuentes tras la reja. No ustedes. Con tu apoyo, seguimos haciendo. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yayora. En 18 meses de gestión, hay números que cuentan. 398 coordinaciones locales de educación funcionando en municipios. Cuentan que trabajamos en comunidad para mejorar la educación. 14 nuevas sedes de la Universidad Provincial en construcción. Cuentan que por primera vez la educación superior llega al interior del interior, para que la juventud no tenga que emigrar, para federalizar el acceso a la universidad e igualar oportunidades. Gestión Martín Yayora. El 1, 2 y 3 de julio en la provincia de Córdoba se va a llevar adelante la primera Conferencia Climática Internacional, un espacio en donde vamos a explorar nuevos desafíos y buscar soluciones innovadoras para un futuro mejor. Sumate a la primera Conferencia Climática Internacional en Córdoba. Te esperamos. Empezaron las vacaciones. Vení a Las Heras. Sí, ya abrió sus puertas en Carlos Paz, Las Heras, espacio nacional de compras, en el Complejo Malambo. Las mejores marcas, precios directos de fábrica, para vos y tu familia en estas vacaciones. Todos los días, de 10 a 21 horas, en el Complejo Malambo, Avenida Ilía 626, Villa Carlos Paz. Apúrate, no te lo pierdas. El gobernador Martín Yayora presentó 600 nuevas motocicletas para la policía de Córdoba para reforzar las tareas de patrullaje preventivo tanto en la ciudad de Córdoba como en el interior provincial. Sigamos trabajando juntos. Y bueno, ya está, el último bloque. Vos decís ya buenas noches. Buenas noches, no. No, bueno, ¿cómo quedamos los cordobeses? Siempre ¿Cómo la quedamos los pregunta que te hago. En el Senado. En todos lados. En el Senado. Carmen Álvarez Se Rivero, que integra la bancada del PRO, junto con Luis Juez. Hoy vi que le hizo una nota, tiene un programa con... Sí, que se llama Civilitas. Bueno, le hicieron una nota a Agustín Laje. Sí. Sí. Carmen Álvarez Rivero es muy cercana a Patricia Bullrich, claro, y está en el sector del PRO que decididamente quiere incorporarse a la Libertad Avanza. Ya en la última sesión del Senado prácticamente se mostró como parte de ese bloque, se retiró de la sesión como los 14 senadores que responden a Milei. Luis Juez hizo equilibrio. Por un lado, votó a favor de convertir en ley el aumento jubilatorio y la emergencia en discapacidad, pero votó negativo a la moratoria previsional. Es bastante coherente en ese caso con una larga historia de rechazo a las moratorias porque sobrecargan el sistema previsional. Pero después, en ese momento, fue cuando sorprendió con un discurso muy duro sobre el tema de discapacidad. Creo que de los discursos más duros que ha tenido Milei, sobre todo porque vino de alguien que es un aliado, a quien le dice mi amigo, va a comer milanesas a Olivos. La verdad es que Juez honró la larga lucha que mantiene al lado de su hija, básicamente. Pero después fue el único senador de toda la Cámara que votó en contra de las dos leyes que defienden los gobernadores. Él dice, yo voté en contra porque Yayora va a derrochar esos fondos. Esa fue la razón. Por otra parte, Alejandra Vigo votó todo en contra del gobierno. Claro, todo lo que incluso recibió la felicitación y los halagos de Yayora en un tuit. Así es, así está en este momento el Senado. La situación de los cordobeses en diputado es mucho más oscilante y compleja, sobre todo por el radicalismo conducido por Rodrigo de Loredo, que está ahí haciendo equilibrio, tratando de integrar la boleta de la Libertad Avanza en octubre próximo. Está viendo si se pone o no la peluca.
ese es otro capítulo. La interna del radicalismo cordobés es muy intensa y está a punto de ebullición, presentándose las listas. De Loredo y el presidente del partido, que es Marco Ferrer, intentan evitar esa interna, pero hasta ahora no lo han logrado. Bien, sí, estuvo Rossi el otro día por Carlos Paz. Sí, están muy en contra de la posibilidad de aliarse con